Buenas tardes a todos. Hoy nos reunimos un lunes por la tarde, inicio de semana, semanas que están siendo duras para todos los que estamos trabajando en el entorno sanitario y siguiendo con los ciclos de conversaciones online sobre salud. Hoy contamos con la presencia del doctor Jesús Blanco Varela. Jesús Blanco Varela fue director del Servicio de Medicina Intensiva en el Hospital Río Ortega y ahora es médico emérito del Servicio de Medicina Intensiva del Hospital Río Ortega y coordinador regional de pacientes críticos de Castilla y León. Vamos a seguir el mismo esquema que venimos haciendo con las sesiones anteriores. Bueno, hoy el título que hemos escogido es la gestión de pacientes críticos durante la pandemia, cómo estábamos, qué aprendimos y en qué hemos mejorado. Y bueno, pues vamos a lanzarle al doctor unas preguntas, a nuestro compañero, y él nos responderá. Tenéis habilitado un chat. A través del chat podéis hacer cualquier pregunta que luego se las transmito yo al doctor Blanco Varela. Bueno, nuestra primera pregunta es la siguiente. En marzo nos encontramos con una situación inesperada. Nadie en el mundo estaba preparado para lo que nos venía. Describíamos cómo se encontraban en ese momento, le pedimos que nos describa, cómo se encontraban en ese momento las unidades de críticos de nuestra comunidad desde un punto de vista estructural y organizativo. Y también le preguntamos si considera que los mecanismos de comunicación entre hospitales para compensar las tensiones en aquel momento fueron suficientes, ¿no? En ese momento. Y en relación a las unidades de críticos, cómo fueron evolucionando según avanzaba la pandemia, cómo fueron ajustándose a las necesidades y si piensa que existieron factores que pudieron condicionar la elevada mortalidad de algunos pacientes afectados por el COVID durante la primera ola. Muchas gracias, José Luis. Encantado de estar aquí y de participar en esta conferencia telemática. Bien, la pregunta múltiple que me haces, ¿no? Quizá para comenzar habría que señalar cómo funcionaban las unidades de críticos inmediatamente antes de la pandemia, ¿no? Las unidades de críticos básicamente atienden pacientes en los servicios de medicina intensiva. Estas son unidades polivalentes, médico-quirúrgicas y traumatológicas. También en las unidades de reanimación postquirúrgica, que son llevadas por servicios de anestesiología, por los anestesiólogos, y que atienden esencialmente, bueno, nada más que pacientes postquirúrgicos, ¿no? En el postoperatorio inmediato o más tardío en otras ocasiones, ¿no? También están las unidades coronarias. Las unidades coronarias, en 3 de los hospitales de Castilla y León están ubicadas en los servicios de cardiología, es decir, en el Hospital de León, en el Hospital de Salamanca y en el Hospital Clínico de Valladolid. En todos los demás hospitales, las unidades coronarias están ubicadas dentro de los servicios de medicina intensiva, dentro de las UBIs, ¿no? Y, por último, hay una unidad de quemados regional que está en el Hospital Río Ortega, y estos son, en conjunto, la estructura que tenemos en Castilla y León, ¿no? Los mecanismos de comunicación que hay habitualmente pues, son los mecanismos de funcionamiento normal. Cada unidad atiende la patología propia de su cartera de servicios con sus propios especialistas y cualquiera puede solicitar una consulta a cualquier otro especialista, incluidos los de otras unidades de críticos, ¿no? Y en ocasiones puntuales, por falta de camas, se pueden hacer transferencias internas o por mejor adecuación de recursos en ese lugar de unas unidades a otras. Por supuesto, hay hospitales de referencia y todos los hospitales de nivel 1 y de nivel 2 tienen un hospital de referencia siempre para poder trasladar pacientes que no pueden atender en función de sus capacidades y su dotación, ¿no? Bien, cuando llegó marzo, vosotros recordaréis todos que no habíamos aprendido nada de lo que había pasado en China, y tampoco habíamos aprendido casi nada en España de lo que había pasado en Italia, que había pasado muchas cosas, ¿no? En Italia la pandemia ya estaba plenamente instaurada
y estábamos con una situación expectante, siempre pensando que esto, bueno, todavía nos queda lejos. En China nos parecía que se iba a quedar allí, ¿no? En Italia yo ya lo veíamos con más prevención y realmente en la fase inicial, pues fue una fase cuando empezó, ¿no? Una fase de ansiedad y de tratar de anticiparse, ¿no? De anticiparse a los acontecimientos que ya se veía que se venían encima, con preparación de guías, de recomendaciones, elaboración de planes de contingencia. En algunos casos se encontraban casos de negacionismo incluso entre las gentes que trabajan en las unidades de críticos, ¿verdad? Pero a continuación no dio mucho tiempo a organizarse demasiado, ¿no? Aunque hubo ya planes de contingencia y guías de actuación. Llegó el tsunami, ¿no? El tsunami realmente nos pasó prácticamente por encima. Hubo que reorganizar a toda prisa la capacidad hospitalaria, también reorganizar a toda prisa las UCIs, ¿no? las operaciones quirúrgicas, etcétera, etcétera. Había un sentimiento tremendo de perplejidad entre la magnitud del tsunami realmente. Verdaderamente había ingresos en cantidades tremendas cada día en las unidades de críticos. Estas se llenaron en muy pocos días, ¿no? Y hubo que reorganizar equipos muy rápidamente y cambiar pues, las prioridades a las que se asignaba a cada profesional. Esto es lo que pasaba en un principio, ¿no? En un principio teníamos esto. Es verdad que realmente los mecanismos de comunicación que existían entonces entre los hospitales y entre las unidades de críticos dentro de los hospitales no eran los más adecuados para atender algo que sobrepasaba las unidades de cuidados intensivos estructurales que están ubicadas en cada uno de los hospitales, de los 11 hospitales que cuentan con una unidad de cuidados intensivos, ¿no? Y esta es una de las primeras cosas que hubo que hacer, ¿no? Y para eso, bueno, se elaboró desde la Consejería de Sanidad un plan de contingencia general, pero y también se declaró desde la Consejería de Sanidad un área única y se nombraron coordinadores se nombró un coordinador de pacientes críticos que recayó sobre mi persona, humildemente sobre mi persona, ¿no? Y tratamos de que, en colaboración con todos los organismos directivos de los hospitales, de extender las UCIs. Realmente, antes de la pandemia, inmediatamente antes, las UCIs estructurales contaban con 168 camas, que es una cantidad de aproximadamente 7, un poquitín más de 7 camas por 100.000 habitantes, lo cual era sensiblemente inferior a las un poco más de 9 camas, 9,7 camas que existían en España de promedio de camas públicas de cuidados intensivos, ¿no? A continuación se hizo un segundo movimiento que fue establecer las UCIs extendidas. Las UCIs extendidas en la primera hora de la pandemia abarcaron las unidades de cuidados intensivos, las unidades de anestesiología, las de reanimación quirúrgica y también la unidad de quemados del Hospital Río Ortega, en este caso también se extendió hasta ahí. Y hubo que utilizar unidades de reanimación posanestésica inmediata, las URPAs, y hubo también que utilizar en algunos hospitales quirófanos para poder alojar a los hospitales. De esa magnitud fue el tsunami y realmente fue un momento de muchísimo estrés, de muchísimo trabajo y de muchísimos problemas, ¿no? en este momento, ¿no? Se comenzó ya el traslado entre unidades de críticos con coordinación centralizada, tratando de que ningún hospital estuviera bloqueado en ningún momento para atender pacientes críticos y también ningún hospital llegara a bloquearse y no bloquear con los traslados ninguno de los hospitales a los que se referían los pacientes, ¿no? Y esta fue la situación inicial. La mejoría de la comunicación fue manifiesta, ¿no? Una vez que se estableció la coordinación
y el área sanitaria única, ¿no? El área sanitaria única ha sido un hito muy importantísimo, aunque al principio se vio con cierta suspicacia, pero ha sido un verdadero acierto. Digamos, los hospitales de referencia o los hospitales están acostumbrados a recibir o estaban acostumbrados a recibir pacientes de su propia área sanitaria. En este caso se han podido recibir pacientes de cualquier área sanitaria que estuviera y que fuera incapaz de atenderlos, en otra que estuviera más aligerada de carga asistencial. Y bueno, pues esto es lo que se hizo, ¿no? Realmente esa es la evolución digamos, lo que se trató de paliar con estas medidas. Hay otros coordinadores clínicos, también un coordinador de microbiología, un coordinador de medicina interna, un coordinador de neumología, y además, aparte de lo que se hizo dentro de los hospitales, se ha realizado una regionalización del soporte al fallo respiratorio más grave con oxigenación extracorpórea, que se ha centralizado en 2 hospitales de la comunidad autónoma, concretamente en el Hospital Clínico de Salamanca y en el Hospital Río Ortega, la famosa ECMO, ¿no? La oxigenación extracorpórea para soporte ventilatorio, para soporte respiratorio, ¿no? Se ha centralizado y esto ha dado un resultado excelente, con buenísimos resultados además, y tratándose de casos poco prevalentes y con un altísimo coste y con unas necesidades de entrenamiento enormes, ¿no? Y tanto de personal médico como de enfermería, pues verdaderamente ha sido también un acierto. Y esto es lo que te puedo decir, en cuanto a la situación inicial previa y a lo que pasó en las fases iniciales y cómo lo fuimos manejar en este sentido, ¿no? Podría concretar algunas cosas más, ¿no? A lo largo de la pandemia. Bueno, si quieres seguimos hablando, ¿no? Sí, muy bien, muchas gracias. No voy a hacer un parlamento demasiado largo, ¿no? Bueno, la ocupación de camas de críticos es un marcador del tensionamiento del sistema sanitario durante la pandemia, ¿no? La verdad es que siempre que consultamos toda la información que nos llega, no solamente a los profesionales sanitarios, sino que también esa información se difunde a través de los medios de comunicación a todos los ciudadanos, pues eso, la ocupación de camas de críticos es uno de los indicadores más evidentes, ¿no? Sobre ese tensionamiento. En esta cuarta ola, que tiene unas características diferentes, los profesionales sanitarios ya estamos vacunados, los pacientes más vulnerables también están vacunados. ¿En qué situación están abordando desde las unidades de críticos y qué sensaciones tienen los profesionales que trabajan en estas unidades en este momento? No solamente en la UBI, sino en la UBI extendida, en aquellos sitios en los cuales sigue siendo necesario que esté en funcionamiento. Sabemos que los profesionales sanitarios de todos los ámbitos, en atención primaria, en atención hospitalaria, en los servicios que han tenido más carga de trabajo, pues no solamente estamos agotados física, sino también mentalmente y emocionalmente, ¿no? Entonces, bueno, sí que nos gustaría conocer de primera mano, pues, cómo están nuestros compañeros de las unidades de críticos. Bueno, primero me gustaría, antes de hablar de los compañeros y también no solamente de los compañeros, sino del personal de enfermería. El personal de enfermería sí, cuando digo compañeros me refiero a todos los que trabajan. Bien, pues sí, efectivamente, ¿no? Adicionalmente, quisiera añadir a lo dicho anteriormente que durante la evolución de la pandemia, después de la primera ola, se ha producido un incremento de camas de críticos estructurales. Las unidades de cuidados intensivos han incrementado hasta 9, hasta llegar prácticamente a la cifra a la cifra promedio de camas por 100.000 habitantes, se han incrementado las UCIs estructurales, ¿no? Incluso añadiendo las 10 camas que están en proyecto en el Hospital del Río Ortega, bueno, están ya en fase de ejecución en el Hospital del Río Ortega, pues se sobrepasará la media nacional. Las UCIs extendidas llegaron a tener 14,9, tienen de hecho 14,9 camas de cuidados intensivos por 100.000 habitantes, ¿no? Y quiero destacar que durante la primera ola hubo una incorporación a las unidades de cuidados intensivos de algunos otros profesionales
Particularmente se incorporaron neonatólogos, intensivistas pediátricos, empezaron a participar en la primera ola, por supuesto, los anestesiólogos, una vez que las unidades de cuidados intensivos estructurales estuvieron llenas, ¿no? En algunos hospitales, no en todos, no todos los hospitales los anestesiólogos han tenido que participar. De hecho, los anestesiólogos han visto aproximadamente el 20% de los pacientes críticos COVID, el 80% han sido vistos por los intensivistas, ¿no? Se han incrementado las camas, en resumen, de estructurales de cuidados intensivos. En anestesiología no se han incrementado las camas estructurales, ¿no? Y ya dije, como dije antes, la ocupación de quirófanos ha sido en la primera ola bastante importante, ¿no? Después, puntualmente, ha habido que ocupar quirófanos en algunos hospitales también. Bien, en este momento, ¿cómo están los profesionales? Efectivamente, realmente, en un primer momento, el desconocimiento acerca de la enfermedad produjo una gran preocupación, un gran estrés y un gran desgaste, ¿no? Y un gran desgaste. Verdaderamente, como tú dices muy bien, todos los profesionales, no solamente los médicos, el personal de enfermería, el personal auxiliar, todos nuestros compañeros, de alguna manera, ¿no?, han estado sometidos a una presión extraordinaria y hay un gran desgaste físico, psicológico, mental, etcétera, ¿no? Hay un gran cansancio, verdaderamente están muy cansados, ¿no? Desde luego no hay datos concretos sobre el impacto psíquico entre médicos y personal de enfermería o auxiliar, ¿no? No hay datos, pues, de síndromes de ansiedad, no hay datos de estrés postraumático tampoco, no hay datos como existen en otros campos de la sanidad. En el campo de los cuidados intensivos no lo hay. Mi impresión personal, después de hablar con muchos de ellos, es que habiendo estado sometidos a una gran presión, digamos, el cansancio verdaderamente es lo que predomina, pero no hay aparentemente signos de psicopatología derivada de este gran estrés, ¿no? Desde luego, hay un mucho menor miedo a la transmisión de la enfermedad a sus familias. Después de la vacunación, este estrés está extraordinariamente reducido, ¿no? Y desde luego, todos sienten un apoyo sin fisuras a las medidas de restricción impuestas y ven con cierto temor la relajación de medidas de protección individual, dado que seguimos en una situación de riesgo alto, ¿no? El riesgo alto se define en cuanto a la incidencia acumulada, el tener más de 150 casos por 100.000 habitantes en 14 días, y ahora estamos por encima de ese límite, ¿no? Estamos un poco por debajo de los 200, ¿no? Y por otra parte, las UCIs están ocupadas, vamos, la UCI extendida está ocupada casi en un 30% por pacientes COVID, ¿no? Incluso hay varios hospitales en el que la UCI estructural está muy por encima del 100%, por ejemplo, el de León, los dos hospitales de Valladolid, y casi todas las UCI estructurales están entre el 90 y el 100%, todas las demás, ¿no? Es decir, la preocupación es ahora mismo muy grande en cuanto a el levantamiento de las medidas y, sobre todo, preocupación en cuanto al comportamiento de la población, que es comprensible, está muy cansada también y tiene necesidad de respirar aire y relacionarse unos con otros, ¿no? Pero consideramos que todo el mundo considera, en las unidades de cuidados intensivos, que esto es una situación todavía de riesgo. No hay que olvidar que cuando decayó el estado de alarma de la primera ola, el 9 de junio pasado, en junio pasado, había, me parece, si no recuerdo mal, una cifra cercana a 10 casos de incidencia acumulada por 100.000 habitantes, ¿no? Ahora estamos en un poco menos de 200. Cada vez que hubo un levantamiento de restricciones, se han ido levantando con una incidencia acumulada cada vez más alta, ¿no? Bien, es cierto que conocemos mucho mejor los mecanismos de transmisión, las limitaciones son más quirúrgicas, ¿verdad?
pero, en fin, los profesionales siguen muy preocupados, ¿verdad?, con la posibilidad de una nueva cuarta ola que, aunque esté mitigada, una nueva cuarta ola, que aunque esté mitigada por la vacunación, todavía los índices de vacunación no son lo suficientemente altos como para poder evitar una ola significativa. Esperemos que de ninguna manera como las anteriores, ¿verdad? Pero no hay que olvidar que hoy por la mañana había 135 pacientes en las unidades de cuidados intensivos y, bueno, las UCIs extendidas de Castilla y León. 135 pacientes COVID, además de los no COVID, por supuesto. Muy bien. Muchas gracias, Jesús. Somos conocedores que en la primera ola los más perjudicados fueron los más vulnerables. En este caso, pues muchos ancianos institucionalizados o que vivían solos en casa. Y que en este caso, bueno, pues como digo, fundamentalmente fueron los responsables de esas tasas tan elevadas de fallecidos. Sin entrar en el modelo de asistencia sanitaria en las residencias de mayores, se ha instrumentalizado por parte de diferentes agentes que las tasas de mortalidad pudieron ser debidas no a la gravedad de los procesos clínicos, que lo fueron, sino a la limitación del acceso a las unidades de críticos en este momento. ¿Crees que se pudieron utilizar criterios diferentes a los que se utilizan habitualmente en estas unidades? Bueno, vamos a ver, los intensivistas normalmente admiten pacientes en las unidades de cuidados intensivos con arreglo a determinados criterios y esto se ha mantenido a lo largo de toda la pandemia. ¿Cuáles son estos criterios? Hombre, los principales criterios es, primero, gobernarse por los principios básicos de la bioética, ¿no? Pero, por supuesto, tener en cuenta la reversibilidad de la situación basal del paciente, es decir, sus comorbilidades, su edad, su estado funcional, su fragilidad, etcétera, ¿no? Guiarse también por la reversibilidad del cuadro actual, es decir, en este caso, de la enfermedad por COVID, ¿no? Y las decisiones siempre se toman, además, en una discusión abierta con sus médicos primarios y familiares del paciente. Desde luego, siempre han de respetarse los principios de autonomía, beneficencia, no maleficencia y justicia que informan los principios, que son los principios fundamentales de la bioética. Siempre, digamos, la base filosófica en la que se basan los criterios de actuación, ¿verdad? Lo que opera, el principio filosófico que opera en estos criterios es el imperativo categórico kantiano, es decir, ninguna persona puede ser utilizada para beneficio de otra, de ninguna manera, ¿no? Esto no es así en ningún caso. ¿Qué ocurre cuando hay racionamiento? Vamos a suponer que no tenemos recursos suficientes para atender pacientes. En ese caso, lo que opera es la ética utilitarista, en donde lo que se busca es el máximo beneficio social con las decisiones que uno toma. Es decir, entre dos pacientes y que uno ha llegado al final de su trayectoria vital o está muy avanzada en su trayectoria vital y tiene muy bajas probabilidades y uno que tiene muy altas probabilidades, uno ha de elegir el segundo caso, ¿no? Darle esa oportunidad. Bien, en conjunto yo puedo decir que durante cualquier fase de la pandemia, pero en la primera ola, que es donde hubo más problemas, ¿no? Porque había todavía problemas de organización y de extensión de las UCIs y déficit de cierto material, ¿no? En términos generales se funcionó con el principio del imperativo categórico y cumpliendo los requisitos que habitualmente se utilizan para cualquier ingreso en cuidados intensivos. No puedo descartar que en algún caso puntual, se haya tenido que utilizar la ética utilitarista por déficit de recursos, ¿no? Pero esto sí ha ocurrido en casos puntuales, realmente. No creo que se deba instrumentalizar esto en ningún caso y, desde luego, yo he estado al tanto de los ingresos y he tenido que trasladar centenares de pacientes de unas UCIs a otras a lo largo de esta pandemia,
centenares de pacientes intubados y de hospitales sin UCI a otros hospitales con UCI, y puedo decir que cada paciente trasladado era examinado con el máximo rigor, en el sentido de darle siempre la oportunidad y en el sentido de hacer huecos, digamos, en cuidados intensivos para poder dejar huecos libres para potenciales ingresos. Ya os digo que no puedo descartar que en algún caso se haya utilizado la ética utilitarista por déficit de recursos, pero en términos generales, de una manera masiva, se ha empleado el otro principio. Muy bien, muchas gracias por tu claridad en la exposición. Yo creo que hemos sufrido todos esa instrumentalización de los datos y de las decisiones y no ha facilitado mucho el transcurso de la pandemia en un momento en el que yo creo que todas las ayudas eran bienvenidas y, sin embargo, pues algunos no lo utilizaron en ese sentido. Cierto. Y al hilo de tu intervención, me gustaría preguntarte que si desde tu posición piensas que en algún momento se han podido tomar algunas decisiones o se ha informado de alguna manera buscando más la oportunidad política que el criterio técnico, sobre todo por parte de los responsables, no a nivel directo sanitario, sino a nivel político sanitario. Vamos a ver, desde mi posición, yo puedo decir que yo personalmente, toda la información que he trasladado ha sido transparente y absolutamente leal y absolutamente ajustada a la realidad, tanto a los medios de comunicación como a las UCIs, porque las UCIs también deben recibir información de cómo están los demás cuando ellos están agobiados, ¿no? Realmente, ¿no? Y también a los servicios de anestesiología, ¿no? Pienso que desde la Consejería de Sanidad se han tomado decisiones ajustadas y desde mi punto de vista adecuadas. No creo que se hayan instrumentalizado desde mi punto de vista, desde mi punto de vista. En lo que a mí respecta, de ninguna manera, y no he sido nunca influido en mis decisiones para nada por ningún medio, en ningún caso, ¿no? Comunicaciones públicas. Bueno, no puedo yo opinar exactamente sobre eso. Yo creo que la información también ha sido transparente y ha sido guiada por principios básicamente esencialmente científicos y por lo que el conocimiento avanzaba a lo largo de la pandemia. Las decisiones seguro que han ido cambiando y han ido cambiando, de hecho, ¿no? Porque el conocimiento era distinto. Es cierto que frecuentemente las situaciones se plantean en términos de conflicto por algunos, ¿no? Y de confrontación. Y cuando uno plantea las situaciones problemáticas en términos de conflicto y de confrontación, lo que se busca es quién es el ganador. Y cuando se busca quién es el ganador, verdaderamente el problema frecuentemente se queda a un lado, ¿no? Desde luego, las cosas, siguiendo, como dice el filósofo José Antonio Marina, las cosas se deberían plantear como problema, ¿no? Problema al que hay que buscar solución, no como confrontación. Y en esto sí ha habido confrontación política con toda seguridad, pero no solamente aquí. Ha habido confrontación política en todo el país, ¿no? Es que, bueno, ha sido realmente llamativísimo, ¿no? Como el problema a veces quedaba a un lado y lo que se intentaba desde medios políticos era, quién sale ganador de este conflicto, ¿no? De este conflicto, en vez de tratar de buscar soluciones al problema. En síntesis, yo creo, desde mi posición, yo he sido completamente transparente y no he planteado nunca nada que no tuviera nada que ver directamente con la realidad, y creo que la Consejería de Sanidad ha actuado de una manera parecida. Muchas gracias, Jesús. ¿Piensas que con el COVID ha aumentado el número de infecciones de este tipo en las unidades de críticos? ¿Se ha visto un mayor número de gérmenes multiresistentes o se mantiene las cifras en el entorno de las habituales? O sea, de todos he sabido que los pacientes COVID, especialmente los sometidos a ventilación mecánica invasiva,
tienen una mayor probabilidad de que otros pacientes sometidos a ventilación mecánica de adquirir infecciones asociadas a este procedimiento, a la ventilación mecánica, neumonías concretamente, traqueobronquitis purulentas y neumonías. Esto efectivamente se ha producido. Hay un mayor índice en estos pacientes que en los pacientes convencionales que se atienden normalmente en las unidades de cuidados intensivos, en las unidades de críticos. Sin embargo, mis contactos con los intensivistas y también con varios microbiólogos de varios hospitales no me dicen que haya habido un aumento de las multiresistencias. Es más, en algunos casos, como en los gérmenes, caso de los gérmenes productores de carbapenemasa, en este caso ha disminuido la proporción de microorganismos resistentes, ¿no? Yo no he percibido, no tengo información de que haya aumentado la multiresistencia desde que existe la pandemia. También es cierto que las medidas de precaución higiénica son ahora mismo extremas en la atención de estos pacientes y no son tan extremas, no eran tan extremas en condiciones habituales, ¿no? Porque, bueno, pues por las razones que todos conocemos, ¿no? Es evidente. Pero sí, no ha habido, yo no he podido detectar aumento de las multiresistencias. Estamos viviendo otra pandemia paralela a la pandemia COVID. Algunos la denominamos la segunda pandemia, y es la de la patología no COVID. Estamos viendo, tanto nuestros compañeros de hospital como nosotros, los compañeros de atención primaria, muchos retrasos diagnósticos y alternativas terapéuticas más complejas en patologías oncológicas, pero también estamos observando que la pérdida de seguimiento en algunas patologías crónicas pues ha hecho que determinados pacientes estén llegando a nuestras consultas y estén llegando a los hospitales en unas situaciones de descompensación importantes. Sobre todo cuando terminó la primera fase, en la cual se juntaba, pues, por un lado, el estrés que tenía el sistema sanitario con el miedo que tenían muchos pacientes a consultar sus patologías, acceder a las consultas de primaria, acceder a las consultas de hospitales, incluso a ir a urgencias. ¿Hasta qué punto piensas que se ha podido ver lastrada la atención de este perfil de pacientes en las unidades de críticos por la elevada ocupación con pacientes COVID? Sí, bueno, en la primera ola especialmente se produjo una inhibición del acceso absolutamente, ¿no? Una clarísima inhibición del acceso a los hospitales, siguiendo recomendaciones, por cierto, ¿no? Y un miedo cerval a poderse contagiar por acudir al hospital, ¿no? Esto ha hecho que muchas patologías, incluso en algunos casos urgentes, incluso en estos casos, no acudieran, ¿no? Pero muchas otras que no eran urgentes verdaderamente quedaron postergadas. Primero por la inhibición del acceso. También se ha producido un enorme retraso en los procedimientos diagnósticos, claro, por este motivo, entre otras cosas, ¿no? Hubo, sobre todo al principio de la pandemia, una clausura prácticamente de la práctica de una gran cantidad de procedimientos diagnósticos, y sin procedimientos diagnósticos es muy difícil que haya diagnósticos verdaderamente, ¿no? También hubo un retraso en procedimientos quirúrgicos, aunque se ha mantenido incluso a expensas de contratar recursos privados las prioridades 1, ha habido un retraso en procedimientos quirúrgicos enorme, ¿no? Así, es un retraso que ha lastrado enormemente los procedimientos quirúrgicos no urgentes y no prioridad 1, no prioritarios. Desde luego, las limitaciones en las camas de pacientes críticos ha sido un factor decisivo, limitante, de estos retrasos en los procedimientos quirúrgicos especialmente. Esto no me cabe la menor duda. Incluso ha habido hospitales en donde los quirófanos en su mayor parte han llegado a estar ocupados por pacientes COVID. Es decir, no había materialmente posibilidades más que de operar urgencias y prioridades 1. Y haciendo verdaderamente milagros para ubicar estos pacientes en áreas no COVID, ¿no? Críticas no COVID, verdaderamente.
Sí, esto ha tenido un enorme impacto. Esto tuvo un gran impacto al principio, en la primera fase, en la primera ola fue tremendo el impacto, pero también en las sucesivas olas ha habido un gran impacto. Afortunadamente, en este momento se está empezando a recuperar el ritmo. Actualmente los quirófanos están prácticamente al 100% funcionando, no totalmente al 100%, ¿no? Y se están reorganizando digamos, las listas de espera, etcétera, etcétera. También en otras patologías que no son puramente quirúrgicas, desde luego el retraso de diagnósticos y de procedimientos, ¿no? De procedimientos muchas veces invasivos de tratamiento, aunque no sean quirúrgicos, ¿verdad? Se ha retrasado en muchos casos porque estos tienen que tener a veces una cama disponible de cuidados intensivos, ¿no? Sí, sí, sí. El impacto ha sido realmente importantísimo, ¿no? Importantísimo el retraso de los procedimientos, obviamente. Afortunadamente, hemos incrementado las camas de críticos, como he dicho antes, hasta niveles muy superiores, ¿no? Mediante el aumento de las camas de cuidados intensivos, ¿no? Que se han aumentado ya a niveles similares a los que hay en la media de las camas públicas del país, o un poquitín superiores incluso, pues si contamos la UCI que está en curso de construcción en el Río Ortega, una nueva UCI, y además el hecho de haber entrado en el concepto de la UCI extendida, ¿verdad? Esto ha facilitado mucho, va a facilitar mucho, creo yo, la posibilidad de que todos estos retrasos, especialmente quirúrgicos, puedan ser, bueno, paliados o, si es posible, solventados la mayor brevedad posible. Claro. Muy bien, gracias. El colapso del sistema sanitario durante la primera ola nos situó en un escenario en el cual muchos compañeros médicos, debido a la paralización de la actividad ordinaria en sus servicios, se pusieron al servicio de su compromiso con la profesión y con la salud de los ciudadanos, apoyando a otros servicios como fueron medicina interna o neumología, que trabajaron muy de la mano. En el caso de las unidades de críticos, fue necesario crear las UBIs extendidas, como nos has explicado anteriormente, en las cuales fue imprescindible el papel de apoyo a los intensivistas de otras especialidades, como fueron los anestesistas. De los cambios surgidos por la adaptación a la crisis sanitaria vivida, ¿qué modificaciones deberíamos mantener? ¿Qué cambios son necesarios en el modelo de asistencia sanitaria de los pacientes críticos que deben consolidarse? Vamos a ver, efectivamente ha habido, la primera ola fue realmente una colaboración prácticamente masiva de varios tipos de especialistas, incluso en las unidades de críticos, ¿no? Hubo cardiólogos incorporándose a los equipos de cuidados intensivos, hubo neonatólogos en las UBIs, hubo intensivistas pediátricos en algún momento en determinados hospitales. Y también empezaron a participar los neonatólogos los anestesiólogos, una vez que las UCIs estructurales se vieron sobrepasadas. Esto yo creo que es una ganancia y que debemos recordar. La participación, digamos, la solidaridad y la cooperación entre servicios es algo que hay que mantener, ¿verdad? Y que es algo que hemos aprendido que ha dado unos resultados excelentes, ¿no? Ha dado unos resultados excelentes. Y esto hay que decirlo ahora, que los servicios se están volviendo progresivamente y en gran medida, no del todo todavía, desde luego, progresivamente, a ocuparse de su propia cartera de servicios, ¿no? Y, es decir, van retrocediendo hacia la situación anterior de la pandemia. Yo creo que el espíritu de cooperación entre los servicios es absolutamente imprescindible mantenerlo, ¿no? Las reuniones diarias matutinas, por ejemplo, que había entre múltiples servicios para evaluar estos pacientes, ¿no? y evaluar la situación de los hospitales, evaluar los potenciales pacientes críticos, evaluar toda esta serie de cosas. Esto es algo que nos ha enseñado que todos debemos aprender de todos y cooperar con todos. Y esto es algo que no se debe olvidar y se deben implementar mecanismos
que mantengan la cooperación interservicios. Desde luego, mantener la coordinación entre UCIs es importante. Mantener la coordinación entre UCIs es también importante. Hay una ventana de oportunidad abierta con la explotación que ahora ha habido, durante la pandemia, ha habido una explosión realmente de los recursos telemáticos, ¿no? Para realizar todo tipo de actividades médicas, ¿no? Y de comunicaciones médicas. Lo que en asistencia primaria pueden ser teleconsultas o en asistencia especializada también, ambulatoria, teleconsultas no presenciales o consultas telefónicas para determinados asuntos puramente administrativos, ¿no? Puede trasladarse a las unidades de cuidados intensivos y también a las de reanimación para hacer teleconsultas entre unidades, para hacer sesiones clínicas conjuntas periódicas. Hay unidades que tienen experiencias extraordinarias en algunos tipos de patologías y otras tienen menos unidades. Establecer un sistema de consulta entre unidades para mí es algo muy importante. Ahora mismo contamos con la soltura y los medios como para poder llevar a cabo este tipo de actividades en beneficio únicamente de los pacientes. Por supuesto, sesiones telemáticas conjuntas podrían ser de gran utilidad también. Yo creo que ahora para hacer una sesión de discusión de casos no hace falta reunirse en un hotel, para nada, ¿no? Se puede utilizar todos los medios que tenemos a nuestra disposición y toda la experiencia acumulada, ¿no? Para poder hacer sesiones telemáticas conjuntas periódicas, ¿no? Desde luego, hay que tener preparado, además, en todos los hospitales, yo creo, un plan de contingencia. Y en este sentido, el servicio de emergencia de la consejería ha diseñado un plan de contingencia que se llama Ulises, que es el acrónimo de Unidad Logística y Soporte de Emergencias Sanitarias, que verdaderamente tenemos que tener, debe ser considerado desde mi punto de vista, ¿no? Es decir, una catástrofe como esta no debe poder pasarnos por encima en ningún caso, como nos ha pasado por encima. Es necesario tener una vertiente logística con reservas estratégicas, sin duda, tanto de fungibles como de tecnología, el mantenimiento de esto. La tecnología no se mantiene sola cuando está en reserva, ¿no? Hay que mantenerla, obviamente, ¿no? Etcétera, ¿no? Luego es necesario hacer ciclos formativos y simulacros ante situaciones catastróficas o eventos que puedan surgir en el futuro. Es necesario observar, tener un observatorio que nos permita ver lo que está pasando en el mundo. Es decir, debíamos haber previsto en España, desde luego, y en Europa, y desde luego aquí, ¿no? También, qué iba a pasarnos. Deberíamos haberlo previsto. Es necesario un observatorio, algo que nos avise de cómo están yendo las cosas en el mundo, qué nos puede venir, para qué nos tenemos que preparar. Y luego, desde luego, hay que tener una unidad operativa que ante una catástrofe natural, una catástrofe de bioseguridad, otra pandemia, etcétera, etcétera, que son cosas que suenan como muy lejos, pero que pueden ocurrir en cualquier momento. No estamos exentos ahora mismo de un accidente, con múltiples víctimas, por ejemplo. Y no puede sorprendernos. Este proyecto, desde mi punto de vista, debe ser potenciado y debe ser asumido por toda la comunidad y por todos los actores que en la comunidad tienen que intervenir, que no son solamente las unidades de críticos, ¿verdad? Son mucha más gente, ¿no? Son las unidades de emergencias, etcétera, etcétera, logística, en fin, muchísima gente, ¿no? En este sentido, la UCI nueva que está en fase de construcción ya
en el río Ortega es una UCI de bioseguridad que podrá atender pacientes ante cualquier emergencia de bioseguridad, ya sea infecciosa o de otro tipo, química o lo que sea, digamos, debería integrarse en esta estructura adicionalmente, aparte de que se pueda utilizar para otras cosas, esta unidad, por supuesto, ¿no? También, ¿no? Yo creo que hemos aprendido algunas cosas también. Y luego, para rematar, a mí me gustaría también decir que también hemos aprendido, y sobre todo en la primera ola y en las que han venido después, que cuando no se sabe qué hacer, hacer cosas sin saber por qué no es útil. No es útil. Es más, es peligroso, ¿no? Recordamos de la primera ola cómo utilizaban medicaciones que no tenían ningún fundamento, pues porque, bueno, había un pequeño informe leído en un sitio allí, ¿no? Y se utilizaba al día siguiente a ver qué puedo hacer por este paciente y se ha hecho realmente, en mi opinión, se ha producido muchísima iatrogenia utilizando, especialmente en nuestras unidades, utilizando algunos, por ejemplo, algún antivírico, ¿no? Algún antivírico que no producía más que problemas, por poner un ejemplo, ¿no? En fin, y algunas otras medicaciones que hemos visto luego con los ensayos clínicos, que es lo que hay que hacer verdaderamente, ¿no? Se han desarrollado ensayos clínicos a unas velocidades supersónicas, ¿no? Que nos han informado rápidamente y ya en las siguientes olas lo que hay que hacer está mucho más claro, lo que no hay que hacer está muchísimo más claro y desde luego lo que está clarísimo es que cuando no se sabe qué hacer, guiarse por los conocimientos, la experiencia y la fisiopatología en nuestras unidades es lo que da mejor resultado, sin hacer ensayos al azar. Esto también lo hemos aprendido y lo deberíamos mantener y no olvidar, desde mi punto de vista. Muchas gracias, Jesús. La verdad es que nos has aclarado muchas cosas y muchos conceptos muy importantes, ¿no? El primo non nocere. Y si no sabes lo que tienes que hacer, es mejor que no hagas nada a utilizarla, a hacer cualquier actividad que puede ser iatrogénica. Y como bien dices al principio, bueno, pues hemos utilizado en todos los niveles, hemos utilizado muchas cosas sin ninguna evidencia. Yo desde la atención primaria, pues recuerdo el caso de la cloroquina, ¿no? Nosotros no teníamos acceso a utilizar antivirales, como podéis utilizar en las unidades de críticos, pero sí que por suerte, ¿no? Por suerte. Claro. Bueno, hablamos de cloroquina. Teníamos miedo al principio a utilizar corticoides. Luego se demostró que los corticoides en bolos, bueno, pues mejoraban la expectativa del paciente. Fuimos aprendiendo la utilización de la heparina, ¿no? La verdad es que bueno, no sabemos, y me gustaría preguntarte a ti como experto, que te he leído en algunos sitios y dices, bueno, ¿esto es una enfermedad respiratoria? ¿Es una enfermedad vascular? ¿O es una enfermedad que puede afectar a cualquier órgano, como estamos viendo, ¿no? Lo que pasa es que quizá desde el punto de vista respiratorio o desde el punto de vista vascular, bueno, por las trascendencias que puede tener, pues son bastante más graves. Sí, hombre, es una enfermedad multisistémica, ¿no? Efectivamente, no afecta solamente al aparato respiratorio, afecta al tubo digestivo, afecta al riñón, afecta a múltiples órganos, ¿no? Afecta al miocardio, afecta a múltiples órganos, afecta a la coagulación, afecta a múltiples órganos. Incluso la afectación respiratoria, que aun siendo la más frecuente, no produce un distrés respiratorio agudo común en muchos pacientes, sino que es un poco especial, ¿no? Por la afectación vascular, fundamentalmente, ¿no? Y luego está el subgrupo de pacientes que tiene una situación hiperinflamatoria extraordinaria que produce un daño de múltiples órganos, ¿no? Que produce un daño de múltiples órganos que, bueno, es lo que está alargando tremendamente muchas veces la estancia en las unidades. Sí, efectivamente, sí. Muy bien. Y para finalizar te quiero hacer dos preguntas, muy cortitas. ¿Te arrepientes de haber aceptado este reto? Pues yo diría que radicalmente no. Verdaderamente para mí en muchos momentos ha sido difícil, ha sido preocupante, he tenido situaciones duras y de estrés. Ten en cuenta que hemos tenido que acceder a un mercado que era inaccesible, no se podía acceder a un mercado de material para tratamiento directo de los pacientes. Ten en cuenta que en las primeras fases de la pandemia, cuando queríamos acceder al mercado, era imposible comprar respiradores, ¿no?
Y no es que no hubiera respiradores, teníamos respiradores subóptimos, realmente. Aparte de los óptimos, muchos que teníamos, habituales, ¿no? Pero necesitábamos más, ¿no? Y no podíamos comprarlos, ¿no? Como anécdota te puedo decir que teniendo contratada la compra de 50 respiradores de una compañía, vamos, puntera realmente, europea y de ámbito mundial, ¿no? Y que estaban en el puerto de Dubái en ese momento, ¿verdad? Pues mientras se tramitó la orden de compra, que fue 1 hora y media, se vendieron esos respiradores, ya no estaban. Es decir, era imposible comprar, ¿no? Y especialmente cuando Estados Unidos, que fue más tarde que nosotros, entró en el mercado, ¿no? Entró en el mercado. Cuando entró en el mercado, entonces sí que fue imposible comprar ningún tipo de material durante algún tiempo, ni fungible, ni material inventariable, quiero decir, respiradores, oxigenoterapia de alto flujo, etcétera, etcétera, etcétera. No había manera de comprar nada, ¿no? Esos momentos fueron muy duros porque tuvimos que utilizar respiradores subóptimos y estos nos permitían salvar la vida de los pacientes, pero no manejarlos como hubiéramos querido manejarlos, ¿no? En condiciones habituales. Muchos respiradores de quirófano que son muy seguros y muy buenos para lo que son, ¿no? No son los más adecuados para ventilar pacientes de cuidados intensivos con un respiratorio agudo, ¿no? Y esto nos pasó. Entonces yo he pasado momentos de estrés, de máxima preocupación, de muchísimo trabajo, de dormir muy poco, ¿no? Y de, bueno, estar trasladando pacientes día y noche, ¿no? O sea, a cualquier hora de la noche, 5 de la mañana, las 3 de la mañana, todos los días. Pero, sin embargo, tengo una satisfacción. Yo creo que ha sido útil, Yo creo que ha sido útil. Llegamos luego a poder comprar material, pudimos comprar el material adecuado, a los precios adecuados, dotar las nuevas unidades, dotarlas bien dotadas, además, ¿no? Con muy buen material, llevar la cantidad de unidades de camas estructurales de cuidados intensivos a la media nacional, un poco por encima de la media nacional, y establecer canales de comunicación entre UCIs que a veces no eran precisamente los más adecuados. Y yo creo que eso me ha satisfecho profundamente y estoy incluso pues agradecido porque me hayan llamado. Nosotros te agradecemos tu compromiso por la salud de los ciudadanos de Castilla y León. Y la última pregunta, ¿qué esperas del post-estado de alarma? ¿Volveremos a tener una situación similar a la de junio del año pasado? ¿Estamos mejor preparados? Yo creo que evidentemente estamos mejor preparados. La vacunación, la verdad es que es un éxito el haber conseguido una vacuna en tan poco tiempo, el haber vacunado a los grupos de población más sensibles, pero todos, como decías antes, bueno, pues parece que toda la población está deseando volver a hacer cosas que echa mucho de menos, ¿no? ¿Y piensas que nos va a ocurrir algo parecido o va a haber un sentido más de responsabilidad, de autorresponsabilidad, de compromiso social? Vamos a ver, tú desde luego has dicho muy bien, estamos mucho mejor preparados, es verdad. Y la vacuna no contribuirá además a que, bueno, pues no haya un impacto tan importante de la epidemia, ¿verdad? Ahora estamos, como has visto, como ves tú, ¿no? Todos los días en una situación endémica ya, ¿no? En la que ya no hay grandes fluctuaciones, pero sigue habiendo y hay todos los días ingresos en cuidados intensivos, etcétera, etcétera. Ten en cuenta que desde el 28 de marzo hemos tenido 145 ingresos en cuidados intensivos, lo cual es muchísimo, es un mes y poco, ¿no? De COVID, ¿no? Es decir, estamos en una situación verdaderamente todavía peligrosa como para tomarnos las cosas a la ligera, ¿no? La pregunta tuya realmente se refiere a mi confianza en la población, ¿no? En el comportamiento de la población, básicamente, ¿no? Porque, bueno, la confianza en las vacunas mía es evidente y de todo el mundo que sea sensato, ¿no? Bien, es cierto que no sé qué porcentaje de la población se vacuna al día, pero probablemente cerca de un 1% aproximadamente, ¿no? Eso quiere decir que probablemente en mediados de agosto estaremos en el 70%, la inmunidad colectiva será aceptable ya en ese momento, ¿no? 70%, tal. Pero claro,
hasta ese momento hay un porcentaje de gente sin vacunar muy importante, ¿no? Muy importante. Desde luego, las experiencias anteriores de levantamiento de las restricciones y el exhortar al comportamiento responsable, pues han tenido resultados dispares, ¿no? Más bien diría yo decepcionantes en muchos casos, ¿no? Desde luego, hay que recordar que en el verano pasado esto estaba estupendo, ¿no? Estaba muy bien las cosas, ¿no? Y lo que nos ha pasado luego ha sido, bueno, tremendo, ¿no? No nos va a pasar probablemente lo que ha ocurrido después del verano pasado, pero sí nos puede venir una cuarta ola significativa, como está pasando en otras regiones de España, ¿no? No somos muy distintos de los de Aragón ni de los del País Vasco, nada distintos, ¿eh? Es decir, el comportamiento social es la base del control de la pandemia y punto, ¿no? Entonces, las restricciones yo entiendo que tienen impacto económico, tienen impacto emocional, tienen impacto de todo tipo, ¿no? Pero a veces es necesario mantenerlas para llegar a esa situación de inmunidad colectiva, que es lo que estamos persiguiendo, ya que tenemos la herramienta en nuestra mano ahora mismo. Esa es mi opinión. Desde luego creo que hay que ser muy prudente todavía. Sí, yo comparto tu opinión. Yo creo que el gran fracaso en la gestión de esta pandemia ha sido fiarlo todo a la responsabilidad individual. Podemos confiar en las vacunas, podemos confiar en el sistema sanitario, que se ha sabido adaptar y ha puesto todo lo que tenía, recursos humanos, recursos materiales, la administración ha puesto todo lo que estaba en su mano, pero la pata que nos quedaba libre, que es la de la responsabilidad individual, yo creo que ha sido el gran fracaso. Bueno, pues nada más, muchas gracias. Estoy leyendo ahora un comentario que nos ponen en el chat. Dice, no tengo preguntas, pero solo quiero agradecer, nos lo dice un oyente, digo oyente como si estuviésemos en la radio, qué antiguo soy. No tengo preguntas, solo agradecer tu visión de las cosas. Espero que esta conferencia sirva para evitar malos entendidos. Y es cierto, yo creo que muchos tenían generada algunas opiniones un tanto confusas sobre la participación de las unidades de críticos y cómo se haya gestionado todo esto. Y nada más, Jesús, enormemente agradecido por la claridad de tu exposición. Ha sido súper didáctica y muchas gracias. Oye, encantado. A vuestra disposición para cuando queráis. Muchas gracias a vosotros. No lo dudes. Muy bien, muchas gracias.